Hola Aara, solo paso a decir que esta historia no me pertenece y el link está en la descripción. Linda Goodwich estaba nerviosa. Para muchos, tal declaración podría percibirse como una constante como si el cielo fuera azul, pero aquellos con una conexión mucho más personal con la mujer sabrían que esto era así la mayor parte del tiempo. El hecho de que Linda viera el valor de la profesionalidad no significaba que sintiera la necesidad de mantener esa disposición el 100% del tiempo. Ella atesoraba su tiempo libre tanto como cualquier otra persona. Con eso en mente, uno podría imaginar cómo se sintió cuando Ozpin decidió encadenarla personalmente con la inspección anual del Bosque Esmeralda en lugar del equipo de tercer año que se usaba tradicionalmente en el pasado. Tuvo suerte de que ella se esforzara por respetar a sus superiores. Solo podía imaginar qué tipo de emociones habrían brotado a la superficie de otra manera. Aunque, si bien era una gran parte de ello, el hecho de que no pudiera ver el final de temporada de su telenovela favorita no había sido la única razón de su estado mental actual. Era Ozpin. Específicamente, el mensaje enviado a Ozpin por cortesía de su explorador, Crow. Dead se ha entrado en juego. Había conocido a Ozpin la mayor parte de su vida en ese momento, pero nunca lo había visto genuinamente sorprendido por algo. Antes de este momento, cualquier información que se le pasara a Ozpin se encontraría con el habitual HMM y un sorbo de su taza. Tal reacción era de esperarse de él dado su origen. Uno no vivía incontables vidas sin llegar a ver el patrón en las cosas. Entonces, cuando una entidad marchita como Ozpin mostró un interés genuino en algo, uno tenía derecho a sentirse preocupado. Si la respuesta era buena o mala, no importaba, al final iba a ser problemático a pesar de todo. Peor aún, era el hecho de que ni siquiera divulgaría lo que era tan intrigante sobre el mensaje. En su lugar, eligió escupir la misma jerga críptica de siempre antes de hojear los diversos vídeos que había esparcido por el reino. Uno pensaría que, como el segundo al mando de su pequeña hermandad, estaría más inclinado a confiar en ella, pero aparentemente mantener su sentido del misterio era algo de lo que no podía separarse para salvar su vida. El único consuelo en todo esto es la racionalización de que su presencia esta noche sirvió como algún tipo de propósito superior más allá del simple trabajo duro. Quizás como una forma de disuasión contra posibles intentos de sabotaje de las fuerzas que se habían revelado recientemente. Con lo inciertos que se estaban volviendo estos días, un golpe al futuro del reino era lo último que necesitaban. Fue con este pensamiento en mente mientras revisaba la operatividad de una de las muchas cámaras del bosque que lo escuchó. Pasos. Demasiado pesados para coincidir con cualquier fauna local en el área. Esto solo se vuelve más preocupante cuando se toma en consideración la naturaleza restringida de esta tierra. Con todos los demás sospechosos fuera del camino, solo quedaba una posibilidad en sus ojos. La luz púrpura agitó su apariencia para que cobrara vida, indicando que el bosque se animara junto con ella. Fragmentos de madera y piedra revolotearon por el cielo como una matanza de pájaros, afilándose en el aire hasta convertirse en punta. Luego, con un movimiento casual de su fusta, volaron, con la intención de hacer pedazos la fuente de la perturbación. Puede que haya sido una exageración, pero ella había sido testigo de demasiados cazadores hechos y derechos que Grimm singularizaba en lugares supuestamente seguros para correr el riesgo. Dicho esto, esta compulsión solo era realmente una estrategia sólida cuando se encontraba en lo profundo del territorio entre reinos, donde las posibilidades de tropezar con otro ser humano eran escasas o nulas. ¿Qué diablos? Claramente, el Bosque Esmeralda no se encontraba dentro de las regiones mencionadas anteriormente. Temiendo lo peor, Linda cronometró su apariencia con el vértice de su salto para impulsarse hacia adelante en la dirección del grito. Lo que encontró fue un hombre empuñando una espada tan larga como su altura en una postura defensiva, la parte plana de la hoja hacia abajo y en ángulo para redirigir la mayor cantidad de energía cinética posible lejos de su persona. El lado al que le faltaba un brazo estaba dirigido lejos de su falta un brazo. Las sirenas resonaron dentro de su cráneo. El botiquín de primeros auxilios lo mantuvo en su persona en caso de emergencias listo y preparado para funcionar. Piernas tonificadas impulsándola en la dirección del hombre en un vano intento de sofocar tanto daño irreparable como fuera posible.
Fue solo gracias a que el hombre se dio cuenta de cómo debía ser la escena que se libraron de cualquier posible confusión. Espera, espera, espera. Repitió, levantando su mano del arma en un movimiento de parada. El tiempo pareció congelarse en su lugar con lo repentino que ella había detenido su impulso, un tramo extendido de vendajes cesando peligrosamente cerca de su ojo. Estoy bien, de verdad. Fragmentos de madera y roca aún se aferraban a su cuerpo, pero un buen golpe de palma autoinducido en su torso hizo maravillas al liberar la tensión en su suéter, permitiendo que los fragmentos se soltaran de su forma. Las muescas y rasgaduras en su ropa eran la única señal de que había sido atacado. Los anteojos de medio armazón reflejaron el brillo de la luz de la luna hacia él críticamente. Al ver que ella necesitaría una prueba más tangible, se levantó la camisa para revelar solo pequeños moretones que decoraban su bien esculpido físico. La lesión en el brazo ocurrió hace mucho tiempo. Tenemos suerte de que ya haya estado bajo los efectos de mi refuerzo o, de lo contrario, podría haber resultado herido. Satisfecha, asintió brevemente para indicar que ya había visto suficiente. Glinda alisó las arrugas de su vestido como si quisiera corregir los recientes problemas en su comportamiento, se arregló las gafas y se aclaró la garganta antes de encontrarse en el estado de ánimo adecuado para responder. Una forma de mitigación de daños, supongo. Cerca, pero más en la línea de una mejora de todos los aspectos de un objeto en lugar de solo la durabilidad. Corrigió ya veo, así que en el caso de un arma, no solo haría que el metal fuera más difícil de romper, sino que el borde también sería más afilado. Concluyó intelectualmente, su curiosidad venciendo a sus deseos de perseguir a un posible intruso. Exactamente. Él confirmó con una sonrisa, gratamente sorprendido por sus capacidades deductivas cuando se le proporcionaba información tan escasa. Aunque, por la redacción de tus palabras, esta habilidad tuya parecería ser solo temporal. Para todos los efectos, parecería más beneficioso confiar en tu aura para protección y solo recurrir a este refuerzo, dijo. Dijo haciendo sonar la palabra en su lengua, en momentos de necesidad o para aumentar aún más las habilidades existentes. Un escudo para desviar el daño como ese sería bueno. Suspiró con nostalgia. El refuerzo me permite soportar mucho más daño de lo normal, pero no hace nada para aliviar el dolor. Tal cosa solo prueba mi punto. Ella puntuó con una corrección de sus anteojos. Yo lo haría si pudiera. Hablas en tiempo pasado. Ya has intentado desbloquear tu aura. Realmente esperaba que las cosas fueran diferentes esta vez, pero supongo que la dama de la suerte no puede darme un respiro. Absurdo, un aura es una manifestación del alma de uno. Es imposible que un ser humano no tenga uno, y mucho menos poder alimentar la apariencia de uno sin su activación. Glinda dijo como si recitara la información de un libro de texto. Fue impactante lo rápido que había caído en su personaje de instructor a pesar de haber conocido al hombre solo unos momentos antes. Y, sin embargo, aquí estoy. Dijo, pareciendo no preocuparse en absoluto de que le faltara algo que cualquier otra persona tenía la capacidad de poseer. Mi alma es simplemente diferente, supongo. Dijo mientras levantaba la gran espada sobre su hombro antes de colocarse en una postura modificada para usarse con una mano en lugar de las dos previstas. El peso agregado del arma a una forma humana lo convierte en el principal sospechoso de las fuertes pisadas de antes. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, con el ceño aún fruncido por las implicaciones para su fisiología única. Emilia. Disculpe. Emilia. Shiro Emilia, ese es mi nombre. La realización amaneció sobre ella. No podía creer que hubiera sido tan grosera como para haber olvidado la primera regla de etiqueta. Aunque, para ser justos, el horror imperante de desmembrar a un hombre inocente tiende a tener prioridad en estas circunstancias. Glinda Godwich, profesora y subdirectora de Beacon Academy. Anunció con una mano sobre su corazón. Es un placer conocerlo, profesor Godwich. Shiro respondió, sintiéndose algo falto en comparación con su propia presentación. El placer es mío. Glinda dijo, con una ligera sonrisa que la adornaba y que poco a poco se transformó en una mueca de disgusto una vez que la atención de él se desvió de ella.
Si bien estaba contenta de que la confusión de esta noche se hubiera resuelto pacíficamente, el hecho era que acababa de atacar a un hombre a sangre fría. Si hubiera sido alguien más, ella muy bien podría haberlos matado. Un ojo bien entrenado siguió a Shirou mientras balanceaba la gran espada con la facilidad de una hoja más convencional, sin duda usando refuerzo para compensar la naturaleza difícil de manejar del arma. Años de experiencia como instructor jefe de combate de Byakugan aprobaron su forma. Sus golpes eran fuertes y precisos, hablando de incontables horas de repetición. El hecho de que él hiciera todo esto con un solo apéndice solo sirvió para elevar su opinión sobre él. Un toque de vergüenza brotó dentro de su pecho. Ella le debía. Una expresión tensa apareció en su rostro mientras examinaba el claro, reflexionando sobre un medio para pagar adecuadamente al hombre. Obviamente era un guerrero de algún tipo. La gran espada en su mano, así como los otros implementos de guerra esparcidos por el claro, podrían atestiguar eso. Una daga, una lanza, una espada larga, una katana, una cimitarra, una alabarda, ¿planeas usar todas estas armas? Glinda finalmente expresó. Eventualmente. Shirou respondió, terminando el conjunto final de su forma antes de colocar la espada gigante en la tierra blanda para pasar a otra arma. Algo hizo clic dentro de ella. Se acababa de ofrecer un medio de redención. ¿Necesitas ayuda? Podría darte alguna orientación si lo deseas. Si no es mucho problema, para nada, fui yo quien te interrumpió en primer lugar. Ayudarte en tu entrenamiento es lo menos que podía hacer para compensarlo. Explicó, escudriñando el nuevo Brakamarte junto con el resto del armamento que milagrosamente había llegado al bosque. En primer lugar, recomendaría no diversificarse demasiado. Si bien un arma de respaldo siempre es una buena opción, a menudo es mucho más eficiente para un cazador tener un arma singular en mente en lugar de dividir el enfoque entre varias. Shirou sonrió tímidamente ante la seriedad con la que se estaba tomando este entrenamiento desde el principio. Por otra parte, ¿qué podía esperar de alguien que se había presentado como profesor? Estoy de acuerdo, la primera persona que me enseñe el manejo de la espada me destruiría por completo en una pelea seria, incluso si hubiera traído 100 espadas para enfrentarla. En realidad, tal situación que te daría acceso a tantas armas es simplemente improbable. Una sonrisa se abrió paso en sus labios, como si hubiera sido objeto de una broma de la que ella no estaba al tanto. A pesar de todo, el hecho de que ella sea capaz de superar a alguien como tú en tal escenario habla maravillas de su talento. Debe ser la cazadora tranquila. Por lo poco que había visto, sus habilidades con la espada ya rivalizaban con la mayoría de los estudiantes de su escuela. Tal afirmación no era para burlarse al considerar que algunos de los más talentosos ya podían vencer a los cazadores menores en un combate 1 contra 1. Era la mejor espadachina que había conocido. Aunque te equivocas en una cosa. ¿Y qué es eso? Ella no era una cazadora. Su frente se alzó hacia atrás por la sorpresa. Y yo tampoco. Mis disculpas. Eso fue insensible de mi parte. Entonces, ¿dónde has servido si no te importa que pregunte? ¿Como especialista en Atlas por casualidad? La pigmentación del cabello más claro era más común en los tramos nevados de Mantle, eso, junto con su comportamiento profesional, lo convertía en el candidato perfecto para uno de los hombres de James, a pesar de lo mucho que deseaba negarlo. No exactamente. Puede que sea un especialista, pero no del tipo con el que ella estaba familiarizada. ¿Un mercenario entonces? Los gremios de mercenarios de Bakuo eran conocidos tanto por preparar guerreros habilidosos como por sus cicatrices. Los semejantes eran tratados más como insignias de honor en aquellas tierras. Simbolizaba que tenías lo necesario para sobrevivir en un entorno tan hostil. Sin embargo, nunca había conocido a uno tan educado. Ni siquiera cerca. Imagina algo más, doméstico. ¿Doméstico? XXXXX fue durante esta misma noche en un patio de almacenamiento donde los ciudadanos de Vale envían sus artículos para morir que un autoproclamado maestro ladrón fue objeto de una noticia desafortunada. Frente a él se encontraba una chica de baja estatura que mostraba un esquema de colores con gusto por los marrones, rosas y blancos.
La chica en cuestión parecía un poco peor por el desgaste de la suciedad y la mugre que estropeaba su atuendo y un corte cerca de la línea del cabello que ahora comenzaba a disminuir el flujo de sangre gracias a los efectos de su aura. ¿Qué quieres decir con te equivocaste? Te envié con esos sacos de carne inútiles para que no se estropeen. Román siseó, su tono normalmente extravagante bajó para asegurarse de que esta conversación no llamara la atención de los habitantes más desagradables del almacén. La chica inspirada en los helados se apoyó pesadamente en su sombrilla, escribiendo una respuesta en su pergamino. Respiraciones laboriosas que ralentizan el proceso a paso de tortuga. ¿Alguien te estaba esperando? ¿Pudiste verlos? Cualquiera que pudiera derribar a alguien como Neo necesitaba ser controlado o, de lo contrario, toda su operación podría convertirse en humo más rápido que Firedust en una habitación llena de virutas de madera. Neo levantó un dedo, animándose como si estuviera listo para escribir una respuesta, pero se detuvo antes de que sus dedos pudieran alcanzar el teclado de su pergamino. Una mirada perpleja cruzó su rostro, como si la información estuviera al alcance de su mano, pero se negara a permanecer en su alcance. Su dedo se hundió de nuevo a su lado antes de sacudir la cabeza. Eso es simplemente genial. Un completo desconocido. Al menos con el niño en el capó y la cazadora de su primera operación habían obtenido una lectura clara de sus apariencias y habilidades, podían prepararse para esos dos. Ese no fue el caso esta vez y él había pensado que la etapa 1 del plan de su jefe iba a ser fácil no hacía ni 5 minutos. ¿Tienes al menos una idea de cómo pudieron atraparnos? Su respuesta fue mucho más suave esta vez. No lo digas. Una mirada pensativa se abrió paso hasta el rostro perfecto, en sus ojos, de Román. Quiero decir que no parecía feliz cuando le dijimos que habíamos comenzado a trabajar con Adam Taurus, pero no esperaba nada como esto. Especialmente no tan rápido. La siguiente respuesta llegó aún más rápida, claramente Neo no estaba contento de que alguien jugara con ella por una vez. Tienes razón. Él es el único fuera de este edificio que tiene una idea de nuestros movimientos. Eso no nos dice por qué. Ella mostró su pantalla en su dirección con los dientes apretados. Sí, importa. Porque si es él y podemos tener una idea de lo que hará a continuación, entonces tendremos la mejor manera de sacarlo de la imagen sin que nadie se dé cuenta. Neo hizo un gesto con el pulgar para que cruzara sobre su cuello, su respuesta estaba lista de inmediato. Ahora eso es gráfico incluso para ti. Además, no sería una buena idea sacarlo por el momento. Ella pisoteó como un niño al que le acaban de negar su golosina favorita. Mira, sé que estás ansioso por vengarte de él por lo que te pasó, pero si vamos a ciegas, podríamos terminar abriendo una lata de gusanos aún más grande de lo que ya tenemos ahora. Es mejor esperar entonces. Ve a matar una vez que tengamos todas las piezas en orden. Ella resopló, cruzándose de brazos pero viendo la lógica en su razonamiento. No le gustó, pero Román nunca antes la había guiado mal. Ella haría lo que él dijera, por ahora. Metiéndome en problemas, Román. Maldijo en voz baja, justo a quien no quería que apareciera en este momento. Eso es simplemente grosero. Cinder bromeó. Luchó por tragar la saliva en su garganta. Ya podía sentir la temperatura en la habitación subiendo. Oh, no, eso no fue para ti. Fue para, un solo ojo con rímel giró dentro de la habitación, aterrizando en la apariencia desaliñada de su compañero. Fue para el pobre Neo aquí. Neo se señaló a sí misma confundida. Román articuló para ella que simplemente siga con eso. Parte de la ayuda debe haber sido la falta de unos pocos crayones en la caja. Mezcló una carga de polvo de fuego y polvo de relámpago y arruinó su viaje con ella hasta el reino venidero. Cinder lanzó una mirada a Neo, quien procedió a asentir con la cabeza, quizás con demasiado entusiasmo. No queriendo darle tiempo para desarrollar sospechas, Román mantuvo las palabras fluyendo. Todo el envío fue totalizado. Sin embargo, los otros 4 trabajos de esta semana se realizaron sin problemas. Un tipo ni siquiera sabía que lo estaban robando antes de que los muchachos lograran salir de allí. Tendremos que cortar el apoyo de donde sea que venga ese último grupo de hombres. No se tolerará la ignorancia. Tú me estás diciendo. Bien, parecía que había mordido el anzuelo.
Tendría que volver a construir su relación con la pandilla de Silver por el mal servicio que se rumoreaba, pero ese fue un pequeño precio a pagar por no ser inmolado en el acto. No puedo esperar a que aparezcan los animales porque les diré. Estoy cansado de poner a todos estos muchachos al día. Todos quieren su propia porción del pastel. Hablando de algunos de los nombres más importantes que han prestado nosotros, su gente no ha sido fácil. Rociar pepitas de verdad siempre servía para hacer más creíble la mentira. Hacer un seguimiento de los estándares de los diferentes jefes de pandillas había sido agotador, sin mencionar todas las pequeñas rivalidades que cambiaban tan rápido como el clima. Un día, el grupo A y B serían tan geniales como un pepino y luego supo que lo único que les impedía dispararse entre sí era abofetearlos con los puños llenos de lien. Solía abogar en contra de la uniformidad, pero después de las últimas semanas no tanto. Interesante. No realmente. El subsuelo aquí es bastante definido, simple. Allá en Mistral todo está tan mezclado que no sabrías qué es qué. Es como un gran lío de gris allí. De hecho, hubo una vez, no. Eso. El calor en la habitación aumentaba bruscamente con cada palabra solo para descender tan rápido como había llegado. El dedo de Neo se cernió sobre el gatillo que envainaba la hoja de su sombrilla. Está bien, Mistral es un punto débil para el jefe. Es bueno saberlo. Román se desconectó y asintió sutilmente a Neo para que se retirara. Tal como estaba, solo se lastimaría más si se involucraba. Estaba confiado. Cinder no dejaría a alguien tan valioso como él tan pronto. Estaba hablando del polvo. ¿Cuál era el otro tipo de polvo en el envío además del fuego? Encendiendo. Respondió sin pensar. Extraño, dijo Cinder, sus palabras parecían inocentes pero todos los presentes sabían que estaba lejos de la verdad. No precisamente. ¿Es eso así? Su pregunta hizo que él se preguntara a sí mismo a pesar de saber lo que él mismo había dicho. Sí. Porque recuerdo ese envío dirigido que solo contenía polvo de fuego. Ella puntuó con un chasquido de su dedo, llamas encendiéndose en las puntas de sus dedos para deslizarse dentro de su palma abierta. La piel de Román palideció. Había estado tan concentrado en la fabricación que se había olvidado de tener en cuenta los hechos concretos. Oh, ¿en serio, fue ese envío? Mi error, debo haber mezclado la carga en mi cerebro. Sabes, estas cosas pueden volverse un poco confusas con todos los trabajos que tenemos y todo eso. Habló honestamente, esperando que su tono de voz le impidiera profundizar más. Una vez que hubo un desgarro en su lógica, era solo cuestión de tiempo antes de que el resto de la mentira se desmoronara por las costuras. Ella les da la espalda a los dos, evitando que vean su rostro para obtener algún significado intrínseco detrás de sus siguientes palabras. Asegúrate de que este sea el último error que cometas. Cinder dice antes de deslizarse fuera de la habitación, sin siquiera molestarse en preguntar cómo sucedió el accidente a pesar de que ya no hay dos fuerzas opuestas para causar tal reacción. La sonrisa de Neo arrancó un trozo de su ego, imitando el chasquido de un látigo y provocando que el proverbial castillo de naipes que había estado equilibrando se derrumbara. Cállate, Neo. Una risa silenciosa haciendo el agradecimiento que se había ganado por salvarles el culo. XXXXX Ruby Rose se estaba muriendo. Bueno, técnicamente todo el mundo siempre estaba muriendo, pero eso no venía al caso. Actualmente, ella estaba muriendo aún más rápido. No podía respirar. Le dolía el pecho. La oscuridad la rodeaba por todos lados, pero aún podía sentir los ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. El desdén de las criaturas más allá de su control listas para hundirle los dientes. Para rasgarla y desgarrarla en pedazos hasta que estuviera hecho. Siempre había tenido grandes sueños, por simples que fueran. Menos de una aspiración por lo inalcanzable y más de una inevitabilidad. Para luchar por aquellos que no pudieron ayudarse a sí mismos. Un héroe de la justicia. Un guardián de un mundo donde todos puedan ser felices. Oh, qué trágico fue que su destino llegara a su fin después de solo 15 breves e insignificantes años. Este mundo de ellos realmente era un lugar cruel. Yo no puedo creer que mi hermanita venga a Beacon conmigo. Este es el mejor día. Nunca. Ya podía sentir sus sonrisas burlonas.
¿Por qué incluso darnos el poder de luchar solo para que todo finalmente llegue a su fin? Por favor, Estad. Ruby Rose se estaba muriendo. Socia Jidin. Pero estoy tan orgullosa de ti. Por lo que parecía ser la primera vez en un milenio había visto la luz, finalmente liberada de las garras de esas cosas. Ruby Rose lanzó una mirada a la pura maldad que colgaba del pecho de su hermana. Realmente Jan, no fue nada. Nada. Fue increíble. Todos en Beacon van a pensar que eres las rodillas de Bee. Ella estaba exagerando. Fuera de golpear a unos cuantos gruñidos sin nombre que no podían luchar para salir de una bolsa de papel, Ruby no había hecho mucho. En todo caso, ella solo había sido un obstáculo durante esa pelea. Si ella no hubiera estado allí, estaba segura de que la cazadora habría llevado a los criminales ante la justicia. No quiero ser las rodillas de Bee. ¿Quién dijo eso en estos días? Fue esta una de esas fases de moda que su hermana siempre le ocultó porque era más divertido verla fallar a través de Trial by Fire en lugar de lo triste que era verle intentar poner en práctica esas mismas frases. No quiero ser cualquier tipo de rodillas. Solo quiero ser una chica normal con rodillas normales. ¿Qué pasa contigo? ¿No estás emocionado? Por supuesto que estoy emocionada. Yo solo, me adelantaron 2 años, no quiero que la gente piense que soy especial ni nada. Ya era difícil para ella mantenerse al día con el flujo de las cosas normalmente, y mucho menos como una especie de prodigio. Pero tú eres especial. Jan tranquilizó. Siempre lo había afirmado, pero nunca había sido algo que hubiera querido. El robo fue dirigido por el infame criminal Roman Torchwick, quien continúa evadiendo a las autoridades. El mundo, por otro lado, aparentemente tenía algo diferente en mente, como para recordarle que ella era una especie de persona a la que había que tener por encima de los demás. Tristemente, a Fate no le importaban los sentimientos de uno y las noticias continuaban relatando agonizantemente los eventos que habían ocurrido. A sus ojos, los papeles siempre se habían invertido. Un héroe al servicio del pueblo. No necesitaba todo esto para que los demás pensaran que era mejor que ellos. La única excepción a la regla en humildad fue su tío Crow. Crecer en un hogar sin uno de los padres y otro con el corazón roto 2 veces no había sido fácil. Su tío había intervenido como una especie de segundo padre para ella. No el mejor de ninguna manera, pero había estado allí, sin embargo, con defectos y todo. Aparentemente, también había estado cerca de su madre. Él debe haber estado sufriendo tanto como papá, pero él se esforzó por ella. Era parte de la razón por la que había sido tan indulgente con su alcoholismo a pesar de lo mucho que lo odiaba. Quería hacerlo sentir orgulloso. Pero por mucho que su tío había tratado de estar allí para ella, él nunca fue del tipo blando. Tanto él como su papá carecían de algo intrínseco a la salud de un niño en crecimiento. Algo que alguien más había llenado el vacío a su costa a pesar de que ella también era una niña. Su hermana Jan miró con regocijo como la gente de Vale reconocía a la niña que ella misma no lo haría. Una pastilla difícil de tragar se formó en su garganta al mirar esos ojos, llena de admiración. Jan. ¿Qué pasa, hermana? Jan se alejó del monitor para mirar a su hermana pequeña. ¿Estás bien? Por un segundo, el toque de oro que había jurado nunca quedarse atrás parpadeó por un momento. ¿Por qué no lo estaría? Ella le devolvió la sonrisa. Pero no fue lo mismo. Esa chispa que la había mantenido a salvo y cálida todas esas noches oscuras después de la muerte de su madre estaba ausente. Bueno, es solo que, desde que el tío Crow te trajo de vuelta a casa has estado mucho más nervioso. ¿Nervioso? ¿Qué te hace decir eso? Ella cuestionó cuando las noticias se cortaron para revelar un fondo blanco en blanco, la cazadora rubia del robo de polvo corriendo hacia su lugar con círculos oscuros alrededor de sus ojos, que parecía haberse despertado solo unos minutos antes. Esa mañana te despertaste gritando. La postura de Jan se puso visiblemente rígida, la única reacción notable que había obtenido de ella últimamente. Y siempre que veas En ese momento, un chico rubio con una sudadera con capucha y una armadura blanca tropieza con el monitor, luciendo aún más demacrado que la mujer que informa a los aspirantes a estudiantes.
Sin embargo, lo que no les llamó la atención no fue el mareo mortal y el vómito notable que se tambaleaba al estallar de las puntas de sus dedos, sino la simple espada larga que colgaba de su cadera. La mirada de disgusto de Ruby rápidamente cambió a preocupación cuando notó la falta de reacción de su hermana ante la vista. No hubo broma ingeniosa, ningún juego de palabras horrible para romper la tensión. Solo el sonido de la respiración entrando en los pulmones a un ritmo frenético. Se volvió hacia la forma rígida de su hermana. La vender había pasado a un rojo sangre enojado que carecía de la habitual ferocidad habitual con la activación de su apariencia. Los intentos anteriores de Ruby de mantener la normalidad se estaban desmoronando cuando la figura inquebrantable que intervino en lugar de su difunta madre fue arrancada para revelar a la niña asustada que había debajo. Jan no recibió respuesta. Solo había espadas. XXXXX. El interior del Buleat se desintegró en polvo, revelando una tormenta caótica de ámbares y púrpuras mezclándose al azar y sin pensar. Engranajes, más grandes de lo que era posible, colgados en el espacio oxidados por el mal estado. Su cuerpo se sentía congelado al tacto pero al mismo tiempo quemado en un rojo enojado. Caliente y fría. Agua, nieve y azufre. Fuego y hielo. Dos fuerzas que luchan cíclicamente sin fin. Luego estaban las espadas. Todas las formas y tamaños, grandes y pequeños, mundanos y surrealistas enterrados en los desechos congelados, tan profundamente como fueron sumergidos en las profundidades de las arenas ardientes. Una solidaridad tranquilizadora en el ojo de la tormenta. Espadas se elevaron en el aire al igual que las monstruosidades titánicas que cubrían el cielo. Una docena de espadas. Giraron como si se fijaran en el objetivo. 100 espadas. Él se reflejó en ella con una resolución sombría. 1000 espadas. Luego volaron, más rápido de lo que su forma y peso deberían haber sido capaces de hacer. 100.000 espadas. Buscando la única cosa en el mundo que no eran ellos mismos. Espadas ilimitadas. Su número era tan grande que comenzaron a ocultar la luz de las fuerzas retorcidas que se hacían llamar cielo. Cuchillas ilimitadas. Entonces dejó de saber nada. XXXXX Jan. La vender parpadeó de vuelta a la existencia. El grito de Ruby despertó violentamente a Jan de su estupor. El aire se filtró en sus labios como el agua en un desierto. La turbina en su pecho acelera más allá de sus límites para satisfacer las demandas. Donde la idea de abrazar a su hermana en público había horrorizado a Ruby antes, la niña se aferró a ella como si sus brazos fueran lo único que la anclaba a la realidad. Había gente mirando ahora, realmente mirando, no solo las ilusiones llenas de ansiedad que plagaban la psique de uno. Y por una vez en su vida, a Ruby no podría importarle menos. Jan le devolvió el abrazo. Los ojos plateados se encontraron con su lavanda, llenos de preocupación. Frotó la espalda de su hermana con cariño. Este momento fue un raro recordatorio de que Ruby, sin importar lo impresionante que fuera, todavía era solo una niña. Una niña que acababa de ser arrojada a un mundo en el que estaba muy por encima de su cabeza. SHHHHH, está bien. Estoy bien. No, tú no eres. El Buleat finalmente se detuvo y los espectadores de la escena salieron poco a poco del avión. Parece que estamos aquí. Jan, Ruby dijo a duras penas, 1.000.000 de cosas que deseaba decir pasaban, pero ninguna llegaba a sus labios. Vamos, vámonos. No me gustaría que llegaras tarde a tu gran día. Jan aseguró, extendiendo su mano para animar a su hermana a seguir. Una sonrisa la adornó como el olor de una rosa en un día de verano. Era una cosa pequeña y frágil, pero aún así era muy real y ayudó a disipar algunos de los miedos de la niña. Este fue el día que Ruby había estado esperando toda su vida. Los primeros pasos de su leyenda. Como la hermana mayor de las dos, no sería bueno que ella lo arruinara. XXXXX. En otras noticias, el desastre ocurrió temprano en la mañana en Evergreen Parkway, cuando un camión de reparto en un viaje de rutina se incendió espontáneamente. Tenemos a Marcus actualmente en la escena hoy. Mark, ¿qué nos puede decir sobre esta tragedia? Bueno, Tom, por lo que me dijeron, parece que hubo un mal funcionamiento en el motor que provocó que el capó del vehículo se incendiara.
Si seguimos las marcas de derrape aquí, podemos ver dónde el conductor perdió el control del vehículo, desviándose de la carretera y chocando contra lo que solía ser una panadería local. Para entonces, las llamas ya habían alcanzado el envío de Firedus del camión, encendiendo la carga útil y extendiendo las llamas al edificio. Eso seguro es algo, Mark. ¿Alguien resultó herido en el accidente? Sí, recibo informes de que, afortunadamente, el conductor y sus 2 asociados fueron rescatados por un transeúnte no identificado que se zambulló en las llamas y sacó a los 3 hombres antes de que fuera demasiado tarde. Los 3 están siendo atendidos actualmente en el hospital Vale por inhalación de humo y quemaduras menores, pero por lo demás están completamente ilesos. Gracias, Mark. Siguiente. Amigo cariñoso o cerebro criminal. Después de esta pausa comercial, repasamos todas las señales de que tu gato puede estar conspirando para matarte. Mi nombre es Tomuite y volveremos después de esto. Cinderfall inspeccionó la escena en persona desde el balcón de un café cercano. La sonrisa artificial del reportero de noticias cayó con fuerza en el momento en que la cámara dejó de rodar, arrastrándose de regreso a la camioneta para pasar a la siguiente ubicación. Siempre le pareció algo tan fascinante, como el mismo establecimiento que se había desarrollado para distribuir la verdad era tan rápido para regurgitar todo lo que decían los que tenían los bolsillos más llenos. Incluso desde esta distancia, se dio cuenta de que el reclamo por falla del motor estaba completamente fabricado. El metal del capó del baúl estaba perforado desde el exterior. El tamaño de la herida es demasiado grande para una bala. Una lanza o tal vez incluso una espada tal vez. Honestamente, la clasificación apenas importaba hoy en día con la frecuencia con la que la generación actual de Huntsman incorporaba funciones híbridas dentro de su armamento. De todos modos, una hoja de tamaño notable sería el principal sospechoso de las marcas de gubia que cubrían el área. Sin duda, es un subproducto de una batalla de algún tipo en lugar de la historia del accidente que se redistribuyó oficialmente al público. Las señales eran obvias incluso para el ojo inexperto, y mucho menos para un detective. Entonces, ¿por qué molestarse en censurar sus hallazgos en primer lugar? ¿Para mantener al público feliz e ignorante de cualquier peligro? ¿O para salvar la cara? Su dinero estaba en lo último. Solo unos pocos pasos de sondeo en su plan y el público ya comenzaba a susurrar sobre la ineptitud de las fuerzas del orden. Ya se estaban sembrando semillas de duda. Solo necesitaba darles más tiempo para echar raíces antes de que estuvieran listas para florecer. Sin embargo, aún quedaba una pregunta. ¿Quién había interferido con sus planes? Señor Opal, ¿está en la cocina? Un Huntsman local estaba obviamente en la parte superior de su lista de posibles candidatos. Sus habilidades sobrehumanas y su destreza en el combate por sí solas habrían sido más que un rival para las especificaciones generalmente decepcionantes de su fuerza laboral actual. Esa, sin embargo, fue la primera razón por la que habían sido descartados. Fuera de los pocos cazadores que se desviaron del camino trillado, los llamados protectores de la humanidad eran solo unos pocos y sin duda habrían permanecido en la escena para informar a los que respondieron. Oh, no hay razón. Solo pensé que olía a algo quemándose, eso es todo. Una rápida activación de un programa en su tableta cortesía de Arthur Batts, para su disgusto, consolidó un archivo del tema más discutido en el área inmediata. Después de revisar la jerga habitual sin sentido que plagaba las redes sociales, Cinder pudo reunir un consenso general de lo que había sucedido. Es solo que tú fuiste el único después de mí que lo usó y sé que no quemé nada. Aparte del choque inicial y el incendio que había consumido la panadería poco después, no había mucho para continuar. Aparentemente, todo había terminado demasiado rápido para que alguien hubiera visto algo concreto. No quiero decir que seas un mal cocinero. Solo me preocupaba la seguridad de los clientes. Eso fue preocupante por decirlo menos. Podía ver por qué Román sentía tanta necesidad de mentirle descaradamente en la cara. La chica había demostrado ser bastante capaz en espacios cerrados, para que alguien la hubiera derrotado. Salvó a los hombres a los que se les había pagado para secuestrar el camión de reparto, y luego despejar el área lo suficientemente rápido como para no ser visto por el público en general. Definitivamente era algo de lo que preocuparse.
Por favor, comprenda. ¿Qué? No, no es un peligro para los clientes. Llevó su taza humeante de verdad a sus labios, deteniéndose por un momento para permitir que la amargura de su situación se abriera paso por su garganta. Sus suaves rasgos se contrajeron en una mueca de dolor por una fracción de segundo antes de desaparecer detrás de su habitual aire plácido. El suave clic de la porcelana tocando la superficie de la mesa seguido de un rápido "nos disculpamos por todo el ruido". Cinder contempló reservar toda su atención para sí misma, pero decidió no hacerlo cuando vio el trozo de pastel que había llegado a su mesa. Yo no ordené esto. No hay necesidad de preocuparse. Está en la casa. Espero que esto no sea un medio para frenar mi opinión sobre este lugar. Ni siquiera se había molestado en levantar la vista de su tableta para revisar la expresión del camarero. Los postres sobrantes solo pueden llegar hasta cierto punto cuando el servicio es tan malo. Su comentario abrasivo sin duda lo alejaba para permitirle la libertad de continuar con su reconocimiento. Querido cliente, insisto en que retenga su juicio hasta que haya probado el plato. Respondió el mesero, con un nuevo tono en su tono a pesar de la forma respetuosa de su discurso. La audacia del hombre llamó la atención de los orbes de brasas detrás de sus gafas de sol. La presencia constante del hombre fue un desafío para que ella se atreviera a alejarse del local sin al menos probar un bocado. Muy bien. ¿Qué es exactamente? Dijo, palmeando el tenedor en el costado de la bandeja. Un pastel de leche cubierto con leche caramelizada y cubierto con un merengue ligero encima y cubierto con semillas de granada y pistachos para un crujido equilibrado. Disfrútelo. Explicó, aún demorándose junto a la mesa para su disgusto. Su agarre en su tenedor se aflojó ante la explicación. Eso parece bastante extravagante para un lugar como este. Me resulta relajante experimentar con varios ingredientes. ¿Experimento dices? ¿Eso es todo lo que soy para ti? ¿Un sujeto de prueba? ¿Es así como manejas a un cliente que paga? El sonido de muelas rechinando ahora era audible en el aire, como si insinuar que le serviría cualquier cosa que le faltara fuera una afrenta a su propia existencia. Hice que mis compañeros de trabajo lo probaran de antemano como prueba. Puedo garantizar que este plato será de su agrado. Una afirmación audaz. Tales cosas solo son ciertas cuando son afirmaciones para empezar. Dijo, su confianza ganándose una sonrisa juguetona de ella. Habiéndose cansado de su pelea verbal, Cinder decidió seguirle la corriente al mesero y le dio un mordisco al pastel. Sus masticaciones fueron lentas y metódicas, lo que le dio a su boca tiempo suficiente para procesar los sabores y las texturas armonizando juntos. No dijo una palabra más ni movió un músculo. Si no fuera por el minuto que subía y bajaba su pecho, uno podría incluso confundirla con muerta. Tal respuesta no provocó ni una pizca de ansiedad por parte del camarero. Era casi como si hubiera llegado a esperarlo. Momentos después, el tenedor dentro de su mano se movió contra su expresión de piedra, cortando otro pedazo del postre, y otro, y otro, y otro, hasta que, en poco tiempo, el utensilio estaba raspando el fondo del platillo de la leche donde estaba el pastel. Había sido. Parpadeando fuera de su trance, Cinder se levantó para mirar la imagen familiar del hombre manco de hace varias noches que le devolvía la sonrisa con un odioso nivel de presunción. ¿Le gustaría otro plato, señorita? Ella no respondió, por miedo a que su estómago traicionara su voluntad. A pesar de esto, no pudo evitar picar los pedazos de granada y pistacho que quedaban en el plato. Sus acciones hablan más fuerte que las palabras. Sin decir palabra, se alejó para buscar otro de los deliciosos pedazos de cielo que ella acababa de probar. Fue en esta ventana de tiempo que Cinder se dio cuenta de algo sorprendente. ¿Cuáles eran las posibilidades de que se encontrara con la misma persona más de una vez en un lugar tan vasto como Vale? 1 en 100. 1000. Fuera lo que fuera, las probabilidades no eran probables, doblemente para ella si se tiene en cuenta su falta de exposición pública después del atraco preliminar fallido. Inclinó el sombrero para el sol que había elegido para oscurecer su apariencia hacia abajo inconscientemente. Habiendo llegado al punto de haber optado por salirse de sus habituales rojos y negros por una blusa blanca sin mangas y una falda color crema para disuadir a posibles niños encapuchados o profesores rubios de reconocerla durante la salida de hoy.
Evidentemente, estaba siendo paranoica. El parabrisas del Bulleat que habían usado estaba polarizado, combinado con la oscuridad de la noche, y las posibilidades de que él la hubiera vislumbrado eran prácticamente inexistentes. La falta de reconocimiento en su expresión, cuando ella lo miró solo lo demostró. Sin embargo, no pudo evitar que el pensamiento persistiera dentro de ella. Todo parecía demasiada coincidencia para ser solo eso. Cuando volvió a estar a la vista, ella hizo un esfuerzo por expulsar los nervios de su sistema para actuar con la mayor naturalidad posible. Si realmente no la reconocía, entonces no tenía sentido andar por la línea como si lo hubiera hecho. Hacerlo solo serviría para cimentar su imagen en la mente de alguien que podría usarse en su contra más tarde. Para empezar, ni siquiera se suponía que debía existir en Vale. Cuantas menos personas pudieran atribuir su apariencia a la personalidad de estudiante que iba a usar en los próximos meses, mejor. Su pastel de leche, señorita. Ella le agradeció en silencio, ansiosa por tomar otro bocado. Me cuesta creer que algo así sea gratis. Todavía no es un artículo oficial del menú, así que no es como si pudiera cobrar por él. Se encogió de hombros. Para reemplacé la granada y los pistachos con un toque de canela y avellana. Debería mezclarse más suavemente con el café que has estado cuidando durante tanto tiempo. La observación provocó una pausa conmovedora que interrumpió los movimientos de Cinder, habiéndose encontrado haciendo exactamente lo que él le había sugerido al usar la dulzura del postre para hacer que la amargura de su bebida fuera más apetecible. No hay necesidad de avergonzarse. Él se despidió, confundiendo su sorpresa por su nivel de observación con haber sido atrapado con las manos en la masa. A una amiga mía le pasaba lo mismo. Nunca le gustaron las bebidas amargas, pero era demasiado orgullosa para admitir que necesitaba ayuda para tragarlo. ¡Qué infantil!, dijo como para desacreditar el hecho de que acababa de hacer exactamente lo mismo. Tal vez, pero no llamaría exactamente a la expresión de mal humor que habías estado haciendo detrás del club del señor Xion el pico de la madurez. Se dejó caer con indiferencia, sin siquiera molestarse en darse cuenta de la forma en que el pastel en el tenedor de Cinder se había resbalado del utensilio y sobre su vestido. Disculpas, pero tengo otros invitados que atender. Disfruta tu comida. El metal del tenedor de Cinder ardió hasta convertirse en una triste y deforme cáscara. No sabía que estaba más enfurecida por el golpe a su madurez, el pastel que había manchado su vestido por eso, o el hecho de que él había estado tomándola como una tonta todo el tiempo sin que ella se diera cuenta. Disculpe, llamó a la camarera cercana, parece que he perdido mi tenedor. De inmediato, señorita. La mesera reapareciendo poco después con su pedido en la mano. Aquí tienes. Ella tomó el utensilio sin agradecer. ¿Algo más? Sí, un nombre. Específicamente de ese hombre de allí, el discapacitado. Cinder exigió más de lo que pidió mientras se quitaba los pegotes de leche y crema de su vestido. Shirou. Es uno de nuestros nuevos trabajadores a tiempo parcial. Empezó con ella hace unos días. Justo antes del accidente automovilístico que ha estado en todas las noticias últimamente ahora que lo pienso. Entonces, él había estado en el área general donde alguien había interferido en sus operaciones. Una especie de informante entonces. Definitivamente explicaría cómo alguien había sido informado de su última operación tan rápidamente. ¿Tiene apellido? Emilia, creo. ¿Por qué lo preguntas? Solo esperaba presentar una queja. Fue bastante grosero mientras me atendía. ¿En serio? Él. Pero parece tan agradable. Rara vez las personas son lo que parecen ser. Shiro Emilia, el hombre que la había visto con el criminal buscado Roman Torchwick. Incluso si él era simplemente un humilde trabajador a tiempo parcial, esa información por sí sola era suficiente para poner en peligro toda su operación. Necesitaba ser tratado, rápidamente. XXXXX su orgullo como instructora estaba en ruinas. Nunca antes en todos sus años como Unsman en servicio activo, Glinda Godwich se había sentido más inútil hasta el día en que accedió a ser tutora de Shiro Emilia. Ella se había equivocado. Él no era rival para sus estudiantes. Los destruiría por completo. Si esto era práctica para él, ¿dónde acababan sus límites?
¿Un cazador novato? ¿Un profesor? No estaba segura. Y todo ello con una discapacidad y sin aura en la que apoyarse. Fue inspirador por decirlo menos. Ella había tratado de ayudar al principio. Ella honestamente lo hizo, contribuyendo con todos los aportes que pudo para hacer que sus sesiones de entrenamiento nocturnas fueran más eficientes. Eso cambiaba lentamente cada vez que él ponía su mano sobre un arma diferente, y su consejo encontraba cada vez menos oportunidades para intervenir. Tan valioso como guiar a un cirujano a través de su propia operación. Factible pero también lamentablemente innecesario. Ahora, eso no quería decir que no había estado escuchando. En todo caso, Shiro era mejor estudiante que la que atendía en Beacon y se había tomado en serio todo lo que había dicho. Algo que solo sirvió para añadir sal a la herida. No, Shiro no era el problema. Ella lo era. No importa cuánto lo intentara, simplemente no podía proporcionarle nada útil. Donde otros estudiantes encontrarían valor en una nueva perspectiva, él parecía haber memorizado ya cada detalle. Los consejos sobre la colocación de las armas en sus manos conducen a un resultado desfavorable. Se había demostrado que no tenía sentido abordar los agujeros en su postura, ya que se pretendía que estuvieran allí todo el tiempo. Rarezas en su pie desarrolladas meticulosamente para compensar en exceso su discapacidad. La lista seguía y seguía. Ahora sus papeles se habían invertido por completo. Donde él era el que la educaba en el camino de la espada. Shiro Emiya simplemente poseía una simpatía inigualable por las armas. Si bien de ninguna manera fue un maestro en todos los estilos, se mantuvo por encima del resto en la mayoría. En verdad, el único factor limitante sería la gran cantidad de armas que podría llevar en su persona en un momento dado, como las que todavía no tenía idea de cómo llevaba tantas al bosque Esmeralda cada noche. Es como dice el refrán, la cantidad tiene una calidad propia. Lo que hizo que su supuesta trayectoria profesional fuera aún más increíble. Tenía que estar mintiendo. No había forma de que pudiera ser otra cosa que un combatiente de algún tipo. Asesina Mistral. Glinda tiró, con la esperanza de que se pegara. Una sonrisa divertida arrugó suavemente el rostro de su compañero. Nuevamente incorrecto. Shiro dijo con un movimiento de cabeza. Maldita sea, maldijo, había razonado que con las amplias habilidades de manejo de la caza uno tendría mucho más fácil acercarse a sus objetivos. Shiro se rió entre dientes, finalmente deteniéndose cerca del profesor para un descanso muy necesario. Se había convertido en algo así como un juego de ellos. Donde ella mencionaría cierta profesión en la que él podría haber desarrollado su conjunto de habilidades y él confirmaría si ella tenía razón o no. Naturalmente, todavía no había conseguido uno solo. No serías la primera persona en pensar eso. ¿Estás seguro de que nunca te han pagado por tus habilidades? No los ofensivos por lo menos. El cantinero, el mesero, el reparador, el chef y el conserje, por nombrar algunos, por otro lado, fueron un juego justo. Inconcebible. ¿Dónde podría un hombre con una cartera de trabajo tan aburrida aprender a manejar una espada como esa? ¿Y con qué propósito sintieron la necesidad de perfeccionar su oficio a tal nivel? La autodefensa y la recreación solo podían llegar tan lejos. El sentido del combate como ese no solo caía de los árboles. ¿Se van tan pronto?, preguntó al verla levantarse de su asiento. Un nuevo lote de Huntsmen potenciales pasará por la iniciación mañana. Dijo quitando el polvo de la suciedad que se había acumulado en sus palmas. Tendré que dar los toques finales a mi plan de lecciones para el semestre. Sin embargo, dudo que me extrañen mucho con lo poco que he podido lograr hasta ahora. Su mueca habitual se profundizó aún más. Lo lamento. Dijo como si fuera su culpa por sus nuevos sentimientos de insuficiencia. Lo cual era, pero ella se negaba a permitir que una persona se sintiera avergonzada de su propia habilidad. No importa, solo tendremos que cubrir un número mucho más amplio de materias la próxima vez para ver en qué áreas tienes deficiencias. De esa manera podré diseñar un plan de estudios mucho más adecuado para ti. Gracias por tu arduo trabajo. Me quedaré atrás un poco más. Sigue adelante. Dijo Shiro, moviendo los hombros para aliviar cualquier rigidez antes de moverse una vez más hacia una de las muchas armas que salpican el claro.
No te quedes fuera demasiado tiempo. Glinda asintió, anotando algunas ideas en su pergamino mientras murmuraba para sí misma mientras salía del claro. Sin promesas, dijo, fusionándose con el arma en su mano, revitalizando la historia de la hoja y dejando que tome forma dentro de él. Los recuerdos que asolaban su mente se alejaban a la deriva, perdidos en el mar dentro de un océano en espiral de guerreros pasados. XXXXX no fue hasta varias horas después que terminó con su meditación. La caminata por las montañas que rodeaban el bosque Esmeralda transcurrió sin incidentes. El verde exuberante y los terrores de los bosques se filtran lentamente en la seguridad de la industria en la que la humanidad encontró consuelo. Al llegar al muro fronterizo del reino, Shirou le mostró al guardia su identificación. El hombre le dio una expresión de perplejidad ante la tarjeta física antes de permitirle la entrada. Su nariz se arrugó ante el olor a hollín en el aire. Una mercancía abundante de bienes raíces cerca de las fronteras del reino. Era de esperar tal cosa, ya que solo aquellos con los ingresos adecuados podían permitirse el lujo del centro de la ciudad. Afortunadamente, Vale en su conjunto era uno de los más seguros de los 4 bastiones del hombre. Los barrios marginales tenían poco que temer más allá del deterioro general que acompañaba a la región. Kitty. Uno. Llamó un niño de no más de 10 años, con la mano ahuecada sobre la boca para llevar su voz más lejos. Su conciencia le instó a que simplemente dejara el asunto, que no era su problema. Sin embargo, su cuerpo parecía no estar de acuerdo, las extremidades obstinadas lo llevaron al nivel de los ojos del niño a pesar de sus protestas internas. ¿Qué estás haciendo aquí? Es peligroso a estas horas de la noche. Stray Green rompiendo los muros del reino era raro, pero suficiente negligencia y un poco de falta de sueño podrían hacer que todo fuera posible. Kitty se perdió. He estado buscando por todas partes tratando de encontrarla. El chico respondió inocentemente. ¿Tus padres saben dónde estás? La mención de la palabra P hizo que el chico se congelara en seco. Su cabeza temblando en un no. Probablemente estén preocupados por ti. Deberías irte a casa. ¿Pero qué hay de Kitty? No te preocupes, lo busco en tu lugar. En realidad, sus ojos brillaron con asombro. Claro, ¿necesitas ayuda para volver? La pregunta de Shirou obtuvo un movimiento de cabeza del chico a cambio. Muchas gracias, señor. Kitty tiene el pelo blanco, los ojos rojos y le falta un pequeño corte en la oreja izquierda. No se la puede perder. Entendido. Estaré atento. Shirou lanzó una ola al chico mientras corría de regreso a casa. No fue hasta que el chico desapareció de la vista que el ceño fruncido que había estado internalizando apareció. Por la limpieza general de la ropa del niño, no parecía ser un residente del área, lo que significa que probablemente vagaba por los barrios bajos sin rumbo fijo con la esperanza de encontrarse con su gato. Eso dejó mucho terreno por recorrer. Bueno, no lo voy a encontrar quedándome por aquí. Es solo un gato. ¿Qué tan difícil podría ser encontrarlo? XXXXX Shirou había deseado desesperadamente haber tocado madera en el momento en que la pregunta había entrado en su mente. Muy aparentemente había sido la respuesta correcta. El control de animales de Vale debe haber estado trabajando demasiado tiempo porque 2 horas iban y venían y aún no había visto piel ni pelo de nada ni remotamente peludo. Su búsqueda lo había llevado actualmente por uno de los muchos callejones laberínticos de Vale. Rezó en silencio desde allí para hacer acto de presencia. No estaba exactamente deseando volverse vertical una vez que se quedara sin callejones. Por favor, solo trabajo en la refinería de polvo. No tengo dinero. Sacó a Shirou de su temor. No queremos su dinero. Solo denos la tarjeta de acceso y podrá irse gratis. ¿Por qué estás haciendo esto? Ese polvo aún no ha sido procesado. No tiene valor. Estamos haciendo las demandas aquí, viejo. Exigió una voz mucho más dura, acentuando su punto con el amartillar de un martillo en un arma de fuego. Está bien, está bien. Simplemente no me lastimes. Más rápido. Date prisa. Arrastrar la tela alcanzó su punto máximo a niveles maníacos. Toma. Tómalo. Es tuyo. Muy agradecido.
Hueso impactado de metal duro con un ruido sordo sólido. ¿Qué te pasa? Ya nos dio la tarjeta. Sí, pero también dijeron que se suponía que no debían dejar ningún testigo. Ustedes están enfermos, lo saben. Oh, vete a la mierda también, amigo. Si no tienes estómago para esta mierda, vuelve a casa con tu mami. Ya había oído suficiente. Un suspiro cansado viajó a través de su forma y salió de sus dedos. La luz azul brillaba desde su esquina en el callejón. Un manto blanco y una espada corta de diseño utilitario apareciendo sobre su persona donde antes había aire libre. Cuando dobló la esquina, 3 hombres aparecieron a la vista. Uno colocado en cada entrada. El hombre en el centro se cernía sobre el cuerpo del trabajador de la refinería con una pistola presionada contra la sien del hombre inconsciente. El encargado de proteger el camino actual de Shirou todavía, demasiado inmerso en discutir con el hombre central sobre la moralidad de la situación para hacer un seguimiento de su entorno. No se desperdiciaría una oportunidad tan valiosa. Para cuando los 3 se dieron cuenta de que no estaban solos, Shirou ya había interceptado su formación. Su empuñadura se invirtió, el pomo de su espada clavó profundamente el metal sólido en el estómago del hombre del centro. El aliento en los pulmones del hombre salió con fuerza, la sangre goteaba de las comisuras de su boca por morderse la lengua. La ceja de Shirou se elevó cuando notó la falta de luz brillante habitual con la activación de un aura antes de seguir su ataque inicial con una rápida patada frontal, enviando al criminal por el aire hacia la espalda desprevenida del tercero. Los ojos del segundo hombre se abrieron en estado de shock. Desde su perspectiva, debe haber parecido que su compañero acababa de ser reemplazado por un extraño ante sus ojos. Luchó con su sorpresa para preparar su pistola, pero fue demasiado lento. El borde desafilado de la espada corta ya se elevaba en un arco para desviar la boca del arma del objetivo mucho antes de que su dedo se colocara en el guardamonte, las balas se descargaban inofensivamente en la sólida pared de ladrillo. Usando el impulso hacia arriba de su corte inicial, Shirou llevó la hoja hacia abajo en un movimiento continuo. El borde apenas rozó el cuerpo del hombre para sentir si impactaba algo más además del aire libre. Contrariamente a la creencia popular, aura no es intrínsecamente una fuerza sólida. En su estado no amplificado, simplemente evita que el usuario sufra daños y cura cualquier daño que pueda lograr eludir el aura de uno. La composición predeterminada de un aura se siente menos como un campo de fuerza y más como más sellos proyectados hacia afuera. Entonces, cuando Shirou sintió que su hoja impactaba contra algo a pesar de haber golpeado el aire libre, se ajustó en consecuencia, reforzando el filo de la espada corta, una vez desafilada, en una hoja mucho más adecuada. El tercer corte llegó bajo, cortando el suelo directamente debajo del gánster como un hacha contra un árbol. Mientras aún estaba exento de la gravedad de Remnant, Shirou lo arrancó del aire, posicionando el cuerpo del hombre hacia la lluvia de disparos cortesía de los otros ocupantes del callejón. Cuando el revelador clic de un cargador gastado resonó, el aura de su escudo improvisado finalmente desapareció. Un lanzamiento rápido contra la pared adyacente fue la gota que colmó el vaso y envió al hombre a una dichosa inconsciencia. El esfuerzo de los 2 restantes para conseguir más municiones les costó mucho, lo que le dio a Shirou mucho tiempo de sobra para cerrar la brecha. Acero cortado en un amplio arco horizontal, cortando claramente a través del cañón de la pistola del hombre no mejorado. La espada corta dio un volantazo en su empuñadura, retrocedió y regresó en un movimiento recto. El puño que sostenía el mango del arma impactando con fuerza en la tráquea del hombre. Las manos renunciaron a la inútil pieza de metal que tenían agarrada a favor de acunar la garganta dañada. Este indulto duró poco, ya que la misma mano que le había causado dicho dolor se enganchó para agarrar su cráneo, forzando su frente en un curso de colisión con una rodilla en espera. La fuerza del golpe lo dobló sobre la articulación sin huesos. Al ver que el último de sus camaradas había sido despachado, el hombre que quedaba había decidido abandonar sus intentos de encontrar más munición a favor de meter la mano en el bolsillo de su abrigo para desplegar una navaja automática. Con un resonante grito de batalla, cargó contra el atacante del grupo. Bon se le pasa la navaja de bolsillo con curiosidad antes de volver a mostrarse desinteresado. Shirou devolvió su espada a un agarre más tradicional, usando el alcance superior de la hoja para mantener el filo del cuchillo fuera de peligro.
Girando su cuerpo hacia un lado, Shiro esquivó sin esfuerzo un golpe directo del cuchillo del hombre, siguiendo la maniobra evasiva con un golpe recto propio. La suya no falló, dando en el bíceps del hombre. Un tono azul opaco empapando la forma del hombre en respuesta. La espada regresó rápidamente al centro de masa de su portador para bloquear un corte salvaje que había estado dirigido al torso de Shiro. La parte plana de la hoja se mantuvo firme, sin ceder ni un centímetro en la lucha a pesar de los mejores esfuerzos del matón. Entonces, de repente, la fuerza detrás del bloque desapareció por completo, lo que obligó al hombre a tropezar hacia adelante al aire libre. La espada de Shiro dio la vuelta para cortar el dedo que sostenía el cuchillo, el dolor que se había filtrado a través del aura obligó a su dedo a soltar el arma. En un acto de pura tenacidad, el hombre cerró la mano que le quedaba en un puño, lanzando un emificador en dirección a Shiro. El columpio llega alto, Shiro apenas necesita doblar la cintura para agacharse debajo del brazo. Incluso antes de que el movimiento completo fuera acompañado, la espada de Shiro arremetió contra las raíces del hombre. Este patrón se repite 3 veces más antes de que su oponente finalmente pierda el equilibrio y caiga de rodillas. La posición es el ángulo perfecto para lanzar una patada a la sien del hombre. Alma dada forma descascarándose por la fuerza del golpe. Shiro estira la cabeza para mirar hacia arriba la luna rota de Remnant con nostalgia. Toma una respiración profunda. Con su exhalación el manto y la espada en su mano partiendo junto con ella. Este momento, sin embargo, duró poco. Un suave sollozo alejándolo de su momento de reflexión. Con calma, se dirige hacia la parte trasera del contenedor de basura de donde provenía el ruido para encontrar a una pequeña niña faunus con cabello blanco desordenado lloriqueando, sin duda sin querer llamar la atención sobre sí misma. «Hola», dijo, poniendo mucho cuidado en el volumen de su voz para no asustar a la chica. «¿Todas las personas malas se han ido?» Los dedos regordetes dieron paso a unos brillantes ojos rojos cargados de lágrimas. Por un momento, una lanza de dolor atravesó su corazón por su parecido con otra chica de pelo blanco que había conocido. La sensación pasó, sin embargo, una vez que puso los ojos en las suaves orejas de gato que sobresalían de su cuero cabelludo. A su oreja izquierda le faltaba una muesca por él. «Oh, sí, ahora están todos dormidos», dijo, estirando la barbilla hacia el trío de cuerpos inconscientes. Escuchar eso pareció haberla calmado un poco, pero todavía no parecía confiar en él todavía. Usando su cabello largo y blanco como una cortina para esconderse detrás. «No serás Kitty, ¿verdad?» NGH, ella asintió separando su flequillo para mirarlo más claramente. «Así es como me llama mi hermano mayor». «Bueno, estás de suerte porque tu hermano mayor me envió a buscarte». Sus oídos se levantaron con curiosidad, moviéndose ante la mención de su hermano. Su respiración finalmente se estabilizó a un nivel uniforme. En realidad, él asiente, tendiéndole una mano. «¿Cómo te llamas?» Ella lo tomó, permitiéndole ponerla de pie. «Shiro». «Ja, eso es gracioso, mi nombre es Shiro también». Él le sonríe, su boca formando una linda y pequeña O de asombro. El Shiro mayor se movió para soltar su mano de su agarre, pero sus pequeños dedos la sujetaron con fuerza. Haber estado perdida durante tanto tiempo debió haberla asustado más de lo que había pensado. Mientras salían del callejón, pasaron junto a los cuerpos inconscientes de los 3 criminales. Una expresión tímida desarrollándose en su rostro. No podía en su sano juicio simplemente dejarlos allí. «¿Tú hiciste esto?», la pequeña Shiro preguntó con una inclinación de cabeza. «Sí», admitió, deseando tener todavía su otro brazo para rascarse la parte de atrás de su cuero cabelludo. «Oh, el hermano mayor Shiro es fuerte». «¿Shiro?» Hombre, sonaba raro llamar a alguien por un nombre casi idéntico al suyo. ¿No tendrías un pergamino por casualidad? Ella sacudió su cabeza. «Papá dijo que no puedo tener uno hasta que sea mayor». «Me imagino». «Bueno, supongo que tendremos que pensar en algo en el camino». NGH. Ella estuvo de acuerdo. XXXXX a lo lejos, en una torre lejana, se reprodujo una pantalla de video que mostraba al hombre conduciendo a una niña en dirección a la estación de policía más cercana. «Bueno, ciertamente parece mejor de lo previsto».
Un hombre con un traje verde oscuro y gafas de sol circulares habló desde detrás de su escritorio. Solo por la actuación de esta noche, parece que sería un aliado valioso. Apartando el cuello de la pantalla, dirigió su atención al otro habitante de la oficina. La pausa en su discurso tenía la intención de obtener una respuesta, pero aparentemente no habían recibido, o más probablemente ignorado, ese memorándum. Mirar por el cuello de su petaca en busca de rezagados era obviamente mucho más importante. Crow. Su tono salió con más firmeza que antes. Ya sabes mi respuesta, Oz. Balbuceó, ya haciendo el amor con su petaca de respaldo. Sea como fuere, todavía tienes que explicar por qué no estás de acuerdo con este hombre. Sus acciones has